El texto explicativo. Listo, chicos. Entonces, el tema que vamos a desarrollar, que vamos a explicar hoy, es el texto explicativo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre el texto explicativo, es aquel que tiene la finalidad de informar y explicar acerca de algo. Para varios autores, el texto explicativo es lo mismo que un texto expositivo. ¿Cómo así? Lo que procura el texto explicativo es transmitir un conocimiento sobre un tema o informar, ¿verdad? Características del texto explicativo. Una de las características que el texto tiene es que predominan las oraciones enunciativas. ¿Cómo así las oraciones enunciativas? Son aquellas que informan de manera enunciativa, ¿verdad? Un hecho. Se utiliza la tercera persona. Cuando hablamos nosotros de tercera persona, estamos hablando de él, ella, o en plural, ellos, ellas. Se emplean cuando se hace referencia a una persona que no es ninguno de los interlocutores. ¿Ok? Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se conjuga en modo indicativo, hablamos de aquellos verbos que expresan acciones reales y objetivas, ¿verdad? Por ejemplo, mañana vendrá a mi casa. Ese es un ejemplo de un verbo de modo indicativo, vendrá. Se emplean términos técnicos o científicos. Cuando hablamos de términos técnicos o científicos, estamos hablando de aquellos términos propios, un vocabulario propio de un tema específico, ¿verdad? Y por último tenemos entonces una de las características es que no se utilizan expresiones subjetivas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de expresiones subjetivas, estamos hablando de aquellas oraciones donde de alguna forma una opinión o un personaje, digamos, se expresa dando su opinión de forma de sentir, ¿verdad? Hacia alguien o hacia algo, de una forma subjetiva. Listo. Parte del texto explicativo. Bueno, antes de seguir con las partes del texto explicativo, yo les voy a informar algo, les voy a, digamos, aclarar las inquietudes. Por ejemplo, una de las características principales, por así decirlo, ¿verdad? Del texto explicativo es que satisface una necesidad cognitiva, resuelven una duda y desencadenan procesos de comprensión. También define, por su intención de hacer comprender a un destinatario un fenómeno o un acontecimiento. También pretende transmitir datos jerarquizados, organizados. También se persigue, ¿verdad? La objetividad encima de todo. ¿Ok? Las partes del texto explicativo. Entonces, en los textos explicativos se pueden distinguir tres partes. Aquí tenemos la introducción, ¿verdad? Que está formada por el título y los primeros párrafos. Eh, en la introducción, ¿verdad? Introduce o se introduce el tema, es decir, los interrogantes del cual responde el texto, que puede ser qué es o era, cómo es o era algo, qué sucedió o por qué ocurrió un hecho. El interrogante puede estar explícito o implícito. Explícito, o sea, explicado ahí en el texto, implícito, que uno lo deduce, ¿verdad? Otra de las partes del texto tenemos el desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo despliega el tema en subtemas, ¿verdad? Como características, elementos de un conjunto, etapas de un proceso, causas de un fenómeno, entre otras, que se exponen en párrafos o se organizan en subtítulos. Otra de las partes del texto explicativo es la conclusión. Al hablar de conclusión,
se retoma la presentación y se concluye la explicación o se presenta un nuevo tema. ¿Ok? Entonces, las explicaciones presentan la información de modo tal que genera un efecto de objetividad. ¿Cómo así? Es la ilusión de que la explicación es una verdad absoluta. Para lograr ese efecto, el explicador se distancia del objeto a explicar mediante el uso de los siguientes recursos. Predominio de la tercera persona, singular o primera plural, ausencia de valoraciones, presencia de oraciones impersonales y nominalizaciones, ¿ok? Estructura del texto explicativo. Eh, el texto explicativo es uno de los textos más relevantes que hay en el ámbito académico y profesional, debido a la demanda de su uso ligada con la objetividad de la información proporcionada por el redactor. Entonces, cuando hablamos nosotros de la estructura, ¿verdad? Estructura del texto explicativo, aquí tenemos eh, el género discursivo, su estructura y el objetivo o sus objetivos. Entonces, en el género discursivo tenemos el discurso científico, ¿verdad? Que es una construcción textual que permite la comunicación de contenidos científicos. Un ejemplo de ellos tenemos el artículo, las monografías, las exposiciones. También tenemos entre el género de los discursivos, tenemos el discurso didáctico, que tiene como fin impartir conocimiento. Se da en un contexto educativo y unos ejemplos de ellos tenemos los manuales, las leyes, entre otros. Y por último tenemos aquí el discurso de divulgación o divulgación. Ese nos habla o se utiliza para dar a conocer a la sociedad un hecho, suceso, idea de interés general. Entre ellos tenemos el artículo de revista, conferencias, enciclopedias, entre otros. ¿Ok? Ahora bien, al hablar nosotros de objetivo, ¿verdad? Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando sobre el objetivo principal del texto explicativo es presentar, mostrar, explicar e informar. Esos son los objetivos principales del texto explicativo. Y su estructura está conformada por la definición y la descripción y tipología, comparación y contraste, problemas, solución, causas, consecuencias. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de texto explicativo. Vamos a leerlos entre todos. ¿Por qué es importante transmitir conocimientos? Antiguamente, los saberes pasaban de padres a hijos oralmente. Esto obligaba a conservarlos en la memoria y a la presencia física para la comunicación. Por este motivo, gran parte de la información se perdía, se tergiversaba o llegaba incompleta. Para preservar los conocimientos adquiridos, la historia o las costumbres de los pueblos y también para concertar y mantener acuerdos, se inventó la escritura. ¿Listo? Entonces, ¿por qué este es un texto explicativo? Porque aquí te está explicando, ¿verdad? Cómo se transmite o cómo se inició la transmisión de conocimientos de una, digamos, de una generación a otra, ¿verdad? Anteriormente se hacía de viva voz, de forma oral, pero cuando se transmitía esa información, muchas veces no se daba completa, se omitía ciertas cosas o se le agregaban otras cosas. Entonces, por tal motivo, gracias a eso, ¿verdad? A la cultura, al conocimiento, a la historia, se creó la escritura. Por medio de la escritura, entonces, ya, digamos, el conocimiento se fue transmitiendo más correctamente. ¿Listo? Entonces, ese es un texto explicativo porque te explica
cómo se transmite o cómo se inició la transmisión del conocimiento. Entonces, actualmente hay textos científicos, históricos, filosóficos, textos que explican teorías sobre arte, religión, deportes, ya sea de manera escrita, oral o audiovisual. Estos textos que permiten comunicar el conocimiento son los textos explicativos. Por ejemplo, otro texto explicativo es, digamos, los libros de biología, de ciencias que te explican el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del sistema circulatorio, por ejemplo, eh, digamos, en qué consiste o cómo se lleva a cabo, cuáles son sus estados de la materia, nos hablan sobre física, esos son los textos explicativos, que te explican, te enseñan algo, ¿verdad? Ok. En forma de resumen, de retroalimentar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del texto explicativo, que algunos también lo llaman el texto expositivo, ¿verdad? Tienen el objetivo de proporcionar información sobre un tema y hacerla entendible para sus interlocutores, para aquella persona que lo lea. Por eso tienen una función referencial y habitualmente se los usa para aprender, ¿verdad? Principalmente pues se llevan a cabo, digamos, en las enseñanzas o en las prácticas de aprendizajes en los colegios. Son textos expositivos todos los que están incluidos en los manuales de estudio, pero también lo son las clases de los maestros y profesores, las notas sobre ciencia de los diarios o las entradas de un diccionario online. Los textos explicativos siempre responden a una pregunta que puede estar o no explícita dentro del texto, como ya se había dicho anteriormente. Por ejemplo, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Cómo se calcula la densidad de población de un país? ¿O qué es un meteorito? ¿Verdad? Entonces, para dar respuesta a estos interrogantes, en estos textos se utilizan estrategias explicativas como la definición, la ejemplificación y la reformulación. Además, la información que contienen puede organizarse a través de diversas secuencias explicativas, descriptivas, comparativas, problema-solución, casual, entre otros. Entonces, en el siguiente cuadro que les voy a mostrar, vamos a resumir toda la información que nos habla sobre el texto explicativo. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Cuando hablamos de texto explicativo, su función comunicativa es referenciar, ¿verdad? Referenciar información sobre el tema. ¿Ok? También nos habla, ¿verdad? Sobre las clases de textos que pueden ser. Un ejemplo de texto explicativo puede ser los manuales de estudios, las entradas de diccionario, donde nos explican cómo, cómo está constituido el diccionario, ¿verdad? Cómo se puede utilizar o cómo se va a utilizar. Los artículos periodísticos también es un ejemplo sobre ciencia especialmente, entre otros muchos más libros. El texto explicativo siempre utiliza un vocabulario adecuado, un vocabulario técnico, un vocabulario específico, ¿verdad? Debe ser propio de la disciplina con la que se vincula el texto. O sea, técnico específico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, digamos, de ciencias, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, de, de los cambios de la materia, ¿verdad? Que es física. Estamos hablando de eso. Entonces, ahí utilizamos un vocabulario distinto, como lo es, digamos, fusión, condensación, ebullición, cuando hablamos de mezcla, cuando hablamos de componentes, cuando hablamos de elementos. Son vocabularios específicos de un tema como tal. También, al hablar de textos explicativos, estamos hablando sobre las secuencias explicativas, que pueden ser descriptivas y comparativas, ¿vale? Y también, por último, hay unas estrategias explicativas, ¿verdad? Unas estrategias explicativas que utiliza el texto, valga la redundancia, explicativo, como es la definición, ¿verdad? La ejemplificación, la reformulación, entre otras más.
¿vale? Entonces, espero que les haya quedado claro en qué consiste el texto explicativo, como su nombre indica, se utiliza para explicar un tema como tal, utilizando un vocabulario técnico específico del tema. ¿Ok? Bueno, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto será resuelta. Entonces, nos vemos en la próxima tutoría, en la próxima explicación. Cualquier inquietud que tengan, no duden en hacerla saber. Chao, bye. Buenos días. Vamos a desarrollar entonces la página, la guía de trabajo número 56. ¿Listo? Entonces, donde nos habla sobre el texto explicativo. Listo, entonces, cuando estamos hablando nosotros de texto explicativo, em, el texto explicativo tiene como función dar a conocer un determinado tema, ¿verdad? Que suele anunciarse en el título. Estos textos presentan la información de manera organizada y presentan un tema central y un subtema. Otra de las características que ellos tienen es que además de proporcionar información, ¿verdad?, sobre el tema, la hace entendible para sus interlocutores. También explican los temas de todas las áreas del conocimiento. Cada texto utiliza un vocabulario específico, ¿verdad?, técnico o científico de la disciplina con la que se vincula. Ok, entonces, ¿por qué los conectores son indispensables en los textos descriptivos? Ok, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son conectores. Cuando nosotros hablamos de conectores, hablamos de una palabra o un conjunto de palabras o una oración que une enunciados o párrafos y contribuye a la cohesión, ¿verdad? A la unión de un texto. Aparece más frecuentemente en los textos escritos que en los orales, debido a que el contexto es completamente distinto y un desarrollo lógico de ideas hace necesario que los conectores estén explícitos, o sea, que se evidencien en el texto. El uso adecuado de los conectores es fundamental para asegurar la cohesión y la coherencia, es decir, que el texto sea comprensible. Existen distintos tipos de conectores según la relación que se establecen entre las diferentes ideas de un texto. Listo, entonces aquí nos dan un ejemplo, ¿verdad?, de conectores de causa, porque, a causa de, ya que, de consecuencia, en consecuencia, por eso, por lo tanto, de resumen, en suma, resumiendo, en definitiva, de adición, también y demás, de oposición, pero, sin embargo, si bien, de ejemplificación, por ejemplo, algunos de ellos son de comparación, es como, de reformulación, dicho de otro modo, es decir, o sea, esos son unos de los conectores que hay muchísimos, hay más de 100 conectores. Entonces, nos dice, redacta un texto de la imagen utilizando algunos de los siguientes conectores. Entonces, los siguientes conectores son los que les acabo de leer. Entonces, vamos a utilizar un texto, ¿verdad? Utilizando un texto de estos, de los que están aquí, ¿ok? Vamos a redactar un texto y vamos a utilizar conectores. Yo, yo hice una pequeña actividad, digamos un pequeño ejemplo para que sea, digamos, un modelo a seguir. Yo utilicé países tropicales y subtropicales como tema y redacté mi texto. Entonces, yo escribí, en los trópicos, las condiciones ambientales son estables. Por lo tanto, existen mejores oportunidades para alcanzar el éxito ecológico, representándose un estudio de equilibrio caracterizado por la mayor diversidad de organismos.
pero con una menor tendencia a producir grandes cantidades de especies, a causa de su relativo aislamiento y la mayor diversidad de individuos que habitan la zona tropical en todo el mundo, despliega un alto grado de endemismo. ¿Listo? Entonces los conectores que yo utilicé fueron, por lo tanto, pero a causa de. ¿Listo? Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de estos temas, ¿verdad? De estos avisos, por así decirlo, información eh, describiendo el café, se observa aquí, lo pueden utilizar para crear un texto, ¿verdad? Descriptivo y utilizar conectores. No solamente estos, pueden investigar y utilizar otros conectores, ¿vale? Pasemos entonces al punto siguiente, a la página siguiente. Completa el mapa conceptual. Listo, yo ya amplié la imagen porque no alcanzaba a observarla bien. Completa el mapa conceptual. Entonces, los textos explicativos, su función comunicativa, ¿cuál sería? Pues referenciar, informar sobre un tema, ¿verdad? Sería, digamos, entre los objetivos principales que el texto explicativo tiene. Entre la clase de textos explicativos tenemos los manuales de estudios, la entrada del diccionario, ¿verdad? Artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros más. Acá el texto explicativo, ¿qué vocabulario utiliza? Vocabulario específico propio de la disciplina con la que se vincula el texto. O sea, que debe ser un vocabulario específico, técnico y científico, ¿verdad? Del tema que se va a explicar como tal. Eh, las secuencias explicativas, ¿verdad? Del texto explicativo debe ser descripta y comparativa. Descripta y comparativa. Y acá en las estrategias, estrategias explicativas, ¿verdad? ¿Qué estrategia explicativa funciona en el texto explicativo o se desarrolla en el texto explicativo? Son la definición, la ejemplificación, la reformulación, entre otras más estrategias, ¿ok? Profundicemos o profundizamos. Los conectores son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea explicando con detalles. Por tal razón, son necesarias en un texto explicativo. Lee los siguientes ejemplos de texto explicativo. Listo, vamos a leerlos entre todos en voz alta, ¿ok? Entonces nos dicen la teoría o teoría del Big Bang. El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la nada emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita que en un momento dado explota generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. Ok, ahora desnutrición infantil. Ya este tema sobre la teoría del Big Bang ya nosotros tenemos o adquirimos conocimiento, ¿verdad? Desnutrición infantil. A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7,25% en las poblaciones urbanas y las cifras se duplican en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es 3 veces mayor que entre la población no indígena. Ok. Marca la estructura básica de los textos. Se señala los conectores de cada texto con un color diferente. Listo, vamos a señalar, ¿verdad?
los conectores de cada texto. Listo, chicos. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar antes de hallar los conectores, vamos a marcar la estructura básica de los textos. Para saber cuál es la estructura básica de los textos, en este caso del explicativo, ¿verdad? El explicativo se divide en tres partes que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿ok? Entonces, en la introducción se da a conocer el tema del texto, ¿verdad? Se expone el propósito del autor, qué es lo que quiere informar, qué es lo que quiere explicar, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. Entonces sería, si hablamos nosotros de la teoría del Big Bang, lo primero que tenemos que ver es cuál es la introducción, ¿verdad? Donde el escritor, ¿verdad? Da a conocer eh, el tema del texto. Entonces tenemos aquí el Big Bang, literalmente gran estallido. Vendría siendo, podría ser el, la introducción, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del desarrollo, en esta parte se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de organización expositiva que escoja. Entonces, en el desarrollo, ¿verdad? Que viene siendo el cuerpo del tema, del texto como tal, que se presenta de forma ordenada, ¿verdad? Y es organizada las ideas. Se establece, digamos, un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos o distintos puntos de vista sobre el tema, por ejemplo. Entonces, y por último, tenemos la conclusión. En la conclusión es una breve síntesis de lo explicado. En ella se recapitula los más relevantes del tema tratado y se entrega una o se hace una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse, ¿verdad? Como una opinión personal, podría decirse, ¿verdad? O subjetiva o u objetiva. ¿Listo? Entonces, si hablamos nosotros acá del Big Bang, la teoría del Big Bang, podría decirse que la introducción vendría siendo donde se muestra el tema, ¿verdad? Donde se explica el tema, donde da a conocer el tema. En este caso, la teoría del Big Bang. Entonces sería el Big Bang, literalmente, gran estallido. Este vendría siendo, podría ser la introducción. ¿Ok? Eh, el desarrollo vendría desde entonces, constituye el momento en que la nada emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. La materia hasta ese momento es un punto de densidad infinita que en un momento dado explota generando expansión de la materia. Ahí vendría siendo el cuerpo, ¿verdad? O el desarrollo del texto explicativo. Y para dar una conclusión, ¿verdad? A lo dicho anteriormente, eh, se crea lo que conocemos como nuestro universo. Ese vendría siendo la conclusión. Acá en desnutrición infantil, entonces, ¿cuál sería en este caso la introducción? ¿Verdad? Recordemos, la introducción es donde se da a conocer el tema que, que se está explicando. Entonces, a pesar de los avances en materia de desnutrición infantil, entonces diría, desde a pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, ese vendría siendo la introducción. Entonces, ustedes van a hallar el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que viene siendo el desarrollo del texto explicativo. ¿Cuál sería el desarrollo? ¿A dónde explica más profundamente el tema? ¿Verdad? Y por último, ¿qué conclusión?
se va a sacar o qué conclusión se saca de esa información explicativa, ¿vale? Sigamos con el siguiente punto. Señala los conectores de cada texto con un color diferente. Listo, yo hallé algunos, de pronto haya más, ustedes pueden conseguirlos, pueden identificar otros, ¿listo? Yo hallé, digamos, es decir, ¿verdad? En de la teoría del Big Bang, es decir, y también hasta. Estos fueron los dos conectores que yo encontré. Posiblemente hay más, ustedes lo pueden buscar. Acá en el otro texto, la desnutrición infantil, yo hallé uno que dice mayor que. ¿Listo? Mayor que. Ustedes pueden encontrar otros, ustedes pueden subrayar otros que encuentren por ahí. ¿Vale? Pasemos al punto siguiente. ¿Cuál es el tema de cada texto? O sea, ¿en qué consiste o qué quería explicar el autor en cada uno de los textos? Pues en el primer texto que nos habla sobre el Big Bang, ¿verdad? Nos habla sobre, de pronto, el origen del universo. Y el segundo texto nos habla sobre la desnutrición en los niños de las zonas rurales, ¿verdad? La desnutrición en los niños de las zonas rurales. Bueno, que si uno lo compara con los niños de la zona urbana, es 3 veces mayor esa desnutrición, ¿verdad? Ok. Siguiente punto. Se vincula un vocabulario específico. ¿Por qué? Claro, recordemos que los textos específicos, perdón, los textos explicativos, eh, claro que sí, poseen un vocabulario específico para comprender mejor el tema, ¿verdad? Y se utilizan términos técnicos o científicos, eh, teniendo en cuenta el tema a desarrollar, ¿verdad? Son palabras técnicas específicas o científicas, ¿verdad? Que mejoran o expresan mejor o explican mejor el texto. Después de analizar la imagen sobre los mamíferos, realiza un texto explicativo utilizando los conectores necesarios. Para ello, debe investigar sobre los temas. Entonces, aquí tenemos características de los mamíferos. Respiran por pulmones. Sí, señor. Son vivíparos y sus crías se alimentan de leche que producen las madres. Su piel está cubierta de velo. La mayoría son terrestres y se desplazan a 4 patas. Bueno, la mayoría, ojo, porque los mamíferos, las ballenas, los delfines, no tienen pata, ¿ok? Bueno, entonces, eh, yo hice un ejemplo, ustedes pueden basarse en él para responder a esa pregunta, ¿listo? Entonces, yo hice mi texto, yo creé un pequeño texto nomás, ustedes deben ocupar todos los renglones, ¿verdad? Para que haya mejor información y aclaración del conocimiento adquirido. Entonces, los mamíferos son un grupo de animales que engloban seres muy diversos, desde enormes ballenas hasta pequeños murciélagos. Sin embargo, todos ellos comparten una característica común. Tienen unas glándulas mamarias y productoras de leche. Por ejemplo, yo conseguí eso. Yo realicé ese texto. Y los conectores que yo utilicé son hasta y sin embargo. Por favor, ustedes ahí, al utilizar los conectores, pueden subrayarlo o pueden hacerlo de un color distinto a las palabras que comúnmente ustedes escriben, ¿vale? Ok. Entonces, creo que hemos terminado. Hemos terminado. Y cualquier inquietud que tengan pueden hacerla por el grupo y con mucho gusto será resuelta. Recordemos que deben ocupar, en este punto, ocupar todos los renglones. Un texto largo, explicativo, ¿verdad? Utilizando conectores.
Listo, chicos, entonces nos vemos en el siguiente desarrollo de guías. Bye, nos vemos.